Biblia hay un hombre llamado Gamaliel que era un formador de discípulos. La Biblia no dice si se convirtió o no, pero él formaba hombres. Él era un rabino, un fariseo, muy conocido, muy famoso. De hecho, los padres de Pablo lo envían de Damasco a Jerusalén para que esté bajo la tutela de Gamaliel, un hombre que sabía hacer discípulos. Rabinos hacían discípulos. Los rabinos bautizaban en el nombre del rabino a sus discípulos. Es por eso que en el libro de los Hechos dice: los discípulos en Efeso eran bautizados en el bautismo de Juan, porque Juan era su rabino. Y Pablo llegó y dice: no, yo los voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Aquí ya no hay más rabinos, aquí el maestro es él. Son formadores como Gamaliel. Formó inconscientemente a Pablo para el evangelio. Pablo tuvo una formación inconsciente y una formación consciente. Él pudo escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento gracias a la formación que Gamaliel le dio. El libro de Romanos es la constitución de todo creyente cristiano, y Dios usó a Pablo para escribirlo. Él escribió la epístola a los Gálatas, la cual motivó y animó a Martín Lutero para reformar la iglesia. Gamaliel sabía formar discípulos. Gamaliel también inconscientemente intercedió por los apóstoles, porque era un hombre con conocimiento. Dice Hechos 5:38 lo siguiente: pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres, a Pedro y a Juan. Y aquí es donde entra la sabiduría de este varón. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante, un Cristo falso antes de Cristo. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron, y todos sus discípulos se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Y esa es la gran diferencia entre los falsos profetas, los falsos fundadores de religiones, y nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos, y esa es la base de su fe, hermano. Y dice Gamaliel: después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. ¿Por qué? ¿Por qué se dispersaron los seguidores de estos falsos cristos? No eran formadores de discípulos. Ellos lo que tenían eran fanáticos seguidores. Hoy en día existen sectas que no tienen la verdad, pero aún así siguen creciendo porque forman personas. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la iglesia de los mormones, es una secta. Fue fundada en 1830 y tienen más de 16 millones de miembros. Hay otra iglesia fundada en Guadalajara, en México, llamada La Luz del Mundo, fundada en 1926 por un hombre llamado Eusebio Joaquín González. Y ellos tienen y no se sabe, porque ellos dicen que tienen entre 1 millón y 5 millones de miembros. Así que la clave para que formemos discípulos, y ese es el punto que quiero dar, es formar a las personas. No solamente predicarle de cómo es un discípulo, sino modelarle qué es un discípulo.